voto es un derecho y que esa participación te deja uno entender dónde estás parado y tomar mejores decisiones para tu futuro. Porque si tú estás desconectado, esa apatía hacen que los de arriba, que los del poder tomen decisiones sin que tú te des cuenta y es una ventaja para ellos que haya desconexión. Pero desde los jóvenes también es que no hay medios de comunicación que les hablen a ellos. Muchos de los jóvenes no están acostumbrados y no ven, o sea, no Bueno, no consumen ven, medios, no consumen este no tipo de consumen medios contenido. de comunicación tradicionales y hay que cambiar ese código para poder comunicarles, porque si nadie te está hablando a ti y tú tienes ya un trauma o un desapego a la política porque sientes que no va a hacer nada, te vas a quedar estancado, ¿no? Entonces, por eso me llena bastante de orgullo que me puedan escribir a alguien, mira, me fui a inscribir porque te escuché, o mira, ya le veo sentido en inscribirme en el CNE, y obviamente siempre en el contexto de no pintar al joven como, mira, tú eres el futuro del país y Así como un es. acto heroico. Eso es un peso que no, que la verdad es una responsabilidad que siento que tienen todos los venezolanos y no solamente los jóvenes. Pero Esa para frase te la agarro ahí, te atrapo porque me parece fundamental lo que acabas de decir y eso creo que ha sido una percepción equivocada de nosotros como sociedad, además de incluso en situaciones anteriores, de considerar que es que los jóvenes tenían esa responsabilidad. Digo, jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando esto comenzó, jóvenes que no votaron, que no fueron responsables y resulta que hasta perdimos vidas, ¿no? De jóvenes en esos procesos anteriores, por ejemplo, de búsqueda de cambio en la calle, sobre todo con las manifestaciones. Ahí te atrapo, Ana Milagros, muy joven, por cierto, también no la mencioné a ella. Dylan y Ana son dos pavos, pero profesionales brillantes que los tenemos hoy justamente acá en el programa y con el profesor Amalio Belmonte, sociólogo. Usted no es tan pavo. No, no, No. lamentablemente. Trato de serlo, pero En espíritu. en espíritu, pero el esfuerzo que da allí es estéril. Pero como sociólogo también puede compartir su punto Claro, de vista, claro que así sí. que le damos la bienvenida. Pero antes vamos a escuchar el punto de vista de Dylan, que estaba aquí en el estudio, justamente lo estábamos saludando como licenciado en estudios liberales, experto en Derecho Internacional y analista político, ¿cómo percibes a la juventud hoy en día, de acuerdo a lo que también acaba de asomar Ana Milagro? Sí, bueno, en primer lugar, quizás decir que esto no es un fenómeno exclusivo venezolano ni latinoamericano, es un fenómeno global. Lamentablemente, esta, más que desconexión política, porque ya el profesor Belmonte podrá profundizar sobre eso, pero yo confío plenamente en la visión aristotélica del hombre como son politicón, como un hombre político. Nosotros, sin darnos cuenta, hacemos política en todas las vertientes de nuestra vida. Incluso la coordinación de esta reunión hemos implementado política, hemos negociado. Y yo creo que eso es algo inherente a la condición humana y que debemos rescatar. Ahora, ese desencanto democrático que ya lo veía Weber venir, pues realmente es mucho más profundo y tiene un enraizamiento sistemático no solo en Venezuela, sino en el global. En las elecciones europeas, por ejemplo, el Parlamento Europeo del próximo año, hasta ahora la tasa de participación ha sido de menos del 20%. Y de los jóvenes, en algunos países no llegan ni al 5% de participación, cuando el 80% de la legislación de la mayor parte de los 27 Estados miembros es prácticamente traducción y adecuación al sistema jurídico nacional de lo que dice Bruselas. Y no existe esa concientización. Y ahí hay un punto fundamental que es precisamente la irrupción de los nuevos medios de comunicación, de las nuevas tecnologías y esa, si se quiere, desconexión intergeneracional que se ha sucedido entre las instituciones tradicionales que hemos heredado y también la nueva forma y la nueva visión que tenemos los jóvenes sobre la realidad, no solo desde un punto de vista político, sino también económico. Y cómo nos entendemos nosotros mismos como agentes multidimensionales que tienen una serie de desafíos que hemos heredado. Una de mis últimas columnas en la revista Diplomacia la titulaba Jóvenes herederos del caos mundial. Y en efecto, hemos heredado una serie de desafíos y retos que son apremiantes, como el cambio climático, como la erosión democrática, como lo es las crisis financieras internacionales, y de un momento u otro existe, sí, y comparto con Milagros esa percepción de que debemos ser los salvadores, aunque no queremos quitar razón en la necesidad que hoy las nuevas generaciones tenemos una responsabilidad con el presente, no solo con el futuro, sino también con el presente. Y yo creo que allí otro gran ejercicio que debemos hacer es limitar, si se quiere, la sobredimensión de las expectativas de la democracia. Yo soy un fiel, y estoy seguro que todos los que estamos en este momento somos fieles creyentes y defensores de la democracia, no solo como una práctica, como un modelo, como un método, sino como un horizonte al que avanzamos día a día, que es perfectible permanentemente, pero no podemos sobredimensionar sus expectativas. Y creo que haya sido una gran falla, si se quiere, no solamente desde el punto de vista de los medios, sino también de la academia y de la socialización política, de sobredimensionar las expectativas de la democracia y entender más bien esto como un proyecto de construcción permanente en el que todos tenemos corresponsabilidades. Así es. Y no alegar solamente a
una cúpula o una institución tradicional la responsabilidad de lo que sucede en nuestro entorno. Bueno, en algunos casos también tenemos esa falsa o equivocada postura de que más bien incluso la responsabilidad es de una persona la que ocupe la silla presidencial. O sea, a ese punto hemos llegado y desde siempre a considerar que hay mesías, ¿no? Y que ese es el que se va a encargar de todo lo demás. Bueno, yo voto por ti, encárgate tú de todo lo demás. Yo ya me desentiendo y hago, ¿sabes? Borrón y cuenta nueva y vamos a ver qué pasa. Así que, profesor, de acuerdo a todo lo que han dicho, porque esto ya es un problema mucho más complejo que compete a todos. Debo en mi descargo decir que no estaba oyendo porque no estaba conectado a lo que decía Aurora, es la joven. Ay, caramba, qué pena que no la escuchó Ana Milagro. Yo estaba adivinando lo que aquí mi contertulio más joven que yo estaba adivinándolo a él. Pero es muy tentador a eso de hablar acerca de los mesías, porque puede uno hablar mal de quien no debe, porque parece que frente a un mesías hay otro mesías ahora en Venezuela. Y eso es muy malo, porque entonces, claro, un poco lo que tú decías muy bien, entonces se descarga, o sea, se confisca en el ciudadano, o en todo caso se le excluye al ciudadano en cuanto a la participación. Bueno, eso le corresponde a. A veces se ha dicho, aquí se dijo toda la vida, cuando aquellos jóvenes se ataviaban con aquellos escudos, la gente pensaba que era la salvación, pues era como jóvenes medievales que venían a salvarnos a nosotros, y entonces la gente decía, no, ellos están allí, yo estoy en mi casa. Y se les sobredimensionó, así como se sobredimensionó la democracia, lo has dicho tú muy acertadamente también, el rol que cumplían los jóvenes. No es todos los que tienen que cumplir ese rol. No hay una clase política juvenil, o sea, es decir, somos seres humanos, unos más jóvenes que otros en todo caso, pero con intereses, con opiniones, y además que debemos estar convocados para defender la democracia en una forma u otra. Lo que está ocurriendo ahora, en primer lugar, hay un desencanto ciertamente por la política a nivel mundial, es decir, si uno ve quiénes actúan políticamente en todas partes del mundo, en el propio conflicto sobre el cual es muy difícil opinar que está ocurriendo, porque es muy, muy duro, entre Israel y Palestina, o en los grupos que están allí. Es decir, la mayoría son personas adultas, pues los jóvenes están allí, pero la mayoría son personas adultas que están actuando, y así pasa en casi todas las esferas. Aquí en Venezuela lo que está ocurriendo ahora, no tenemos tanta participación como hubo hace 10 o 15 años, que básicamente los jóvenes de las universidades eran los protagonistas principales, pero muchos entonces creyeron que estaba en ellos la responsabilidad y no en todos. Yo creo que ese es un problema esencial. Y lo otro son las nuevas formas de tecnología y la comunicación, porque se ha creado como unos nichos, pues cada quien piensa que de su casa, algunos yo lo llaman los teclados inclementes, otros los guerreros del teclado. Los guerreros del teclado son los más duros, porque creen que, por ejemplo, Obama es comunista y Biden es comunista, y todo. Bueno, pues sí, porque la cosa va por un solo lado y razonan con simpleza. Es blanco y negro. Sí, el mundo es blanco y negro, el mundo no tiene matices, sino es blanco. Así es muy fácil opinar. Como decían los griegos, ¿quiénes son los bárbaros? Los que no son griegos. Entonces, bueno, así es fácil razonar. Así que ¿quiénes están equivocados? Los que no piensan como yo. Bueno, el que no está conmigo es mi enemigo. Es mi enemigo. A veces lo hemos escuchado. No, eso cómo no, hay una especie de dialéctica constante de criticar al otro, y el puro soy yo soy el dueño de las certezas. Entonces, claro, las formas de acción política colectiva han disminuido muchísimo en Venezuela. Y yo creo que eso es insustituible. Si por mucho avanzado que sea la tecnología, por mucho que podamos recrear un ambiente en forma, diríamos, virtual, nunca eso puede sustituir la relación cara a cara, el contacto, el debate. Es decir, un poco rescatar todo el debate griego, porque comienza de por allí la política y también la academia. Es el debate con las personas concretas, reales allí. Es el derecho del otro a opinar y a verlo uno, los gestos, en fin, todo eso. Bien, y yo creo que por todo lo que ha ocurrido en Venezuela, por el desencanto, porque algunos objetivos no se han cumplido, en fin, entonces está pasando que hay como una internalización, como una especie de exilio interno de muchos jóvenes, y no solamente jóvenes. Exacto lo que iba a decir, porque no es exclusivo de los jóvenes, yo lo veo en todas las generaciones. Los mayores no, yo creo que la tercera y cuarta edad quizás porque están mucho más conscientes desde una óptica de sabiduría, de entender la complejidad de esto y de entender que el peor esfuerzo es que no se hace, están siempre tratando de estar activos, ¿no? Hoy tuve una reunión, porque estamos celebrando, no digo cuánto, porque me calculan la edad, la promoción nuestra cumpleaños ahora. Y estamos reunidos el comité que está haciendo eso, y no somos tan jóvenes, y les digo cuánto estamos cumpliendo, porque la gente calcula, si cumplen 30 y más o menos los 20 es tanto. Entonces nosotros hemos omitido nombres. Y casi ninguno iba a votar. ¿En serio? Sí, éramos 10 personas. No puede ser. Sí. Entonces, ¿te equivocaba en mi percepción también con la tercera y cuarta edad? No, en este porque caso eso siempre han sido muy activos. En este caso era por razones y eso es importante, porque lo habían conversado con los hijos.
Y entonces yo le dije, bueno, que los ciudadanos tenían una opinión, pero tenían otra. Me dijeron, pero entonces al final sí dijeron ciertamente, siendo sociólogos todos, obviamente, que le dije, bueno, sería irresponsabilidad que no tengamos una opinión, además, al menos voten nulo por lo demás. Exacto, y ahí vamos al otro punto, que son actividades que permiten expresarse. Es una oportunidad de oro, más allá del desencanto que todos, porque creo que eso podemos hablar de manera general, esa sensación de hartazgo que nos llevó a la desmovilización, pero ya son tiempos en los que uno tiene que articularse. Si queremos cambios, la única manera es articulándose. Y ahí también voy con Ana Milagros Parra como politóloga, analista de políticas públicas. Justamente lo que ha ocurrido es que la dinámica familiar es esa, lo que acaba de explicar el profesor. No es que el joven también conectado con el papá, con la mamá, con el tío, con el abuelo, con todo, más o menos están pensando igual. Están pensando igual, pero yo creo que es un paso. ¿Por qué? Y esto sí lo quiero destacar. Antes de las primarias, el desencanto era peor y la desconexión era peor. Y yo siento que las primarias dieron como ese primer boom de que la gente se volvió a interesar. Pero hoy fui a la universidad y yo le pregunté ¿cuántos de ustedes sabían que habían primarias? Y de 40 alumnos, solo 2 alzaron la mano. O sea, hay también un tema de que los canales de comunicación no le están llegando a los jóvenes y los adultos mayores, como tú me estás diciendo, ellos sí prenden la radio, ellos sí prenden la televisión, pero los jóvenes ni siquiera les llega la información. Entonces tenemos que hablar, mira, hay un problema de censura, hay un problema donde no llega la información a las personas, entonces como tú la digieres, como tú tomas decisiones y no sabes. Pero creo que este domingo va a ser un hito y de ahí en adelante va a haber otra vez ese interés en la política, donde en las presidenciales puede que haya una participación mayor, ¿no? Siempre dependiendo de cómo es la dinámica en el país, porque yo siempre digo, algo puede pasar mañana que cambia totalmente cualquier escenario que hayan allá puesto. Sí, definitivamente, eso es como un día a la vez, ¿no? Un paso a paso vamos hasta las presidenciales, pero también siempre históricamente las presidenciales convocan más. Esto es una primaria que además se estima que, bueno, que sea un número importante, significativo, yo creo que se articulan muchos, pero incluso entre los que están en este momento activos, hay desinformación sobre dónde votar, por ejemplo, porque algunos creen que van a votar en su centro de votación estimado por el Poder Electoral, y ese no tiene nada que ver, esto está autogestionado. Aquí se establecieron otros puntos para participar y le toca a cada quien entrar en la página del comité de la comisión de primarias para poner con su cédula exactamente el lugar donde va a participar, donde va a votar este domingo 22. Entonces, Dylan, lo que acaba de asomar también Ana Milagro es muy importante y cómo lo ves tú también de cara a las presidenciales, además, y ese conocimiento o no que se tiene. Sí, bueno, yo me permito tomar 2 puntos que refería el profesor Belmonte y también Ana Milagros, que me llevan a, si se quiere, disentir en algún punto, porque hay un fenómeno que ya se está estudiando desde la ciencia política, desde la sociología, desde la economía, que esta polarización extrema a la que nos hemos ido en el mundo nos ha llevado a una suerte de proceso que hay una afamada politóloga española, Bascuñán, que es columnista del diario del País en España. Coincidí con ella hace unas semanas en la ciudad de Santander, en el marco de un foro sobre la Unión Europea y la CELAC, que es la tribalización política. Desde mi plataforma, desde mi aldea, que termina siendo mi cuenta en Twitter, mi cuenta en Instagram, mi casa, que tengo absoluta jerarquía y absoluta dominancia política y sobre lo que allí sucede, pues me tribalizo y solo me relaciono con aquellas personas que piensan parecido a mí. Tal cual. Y eso es algo peligrosísimo, porque la política es el arte del encuentro de ideas. El arte de debatir, de encontrarnos diferentes facciones políticas, con diferentes razonamientos ideológicos, con diferentes posiciones respecto al mercado, respecto a la sociedad, cómo debe regirse el mundo, y fruto de este debate necesario, que hacía referencia al profesor Belmonte, iniciado en la ágora griega, pues logramos establecer convenciones sociales, logramos establecer contratos sociales y normas básicas que nos permiten una convivencia como sociedades y construir proyectos país y proyecto de un Estado más allá de un proyecto político individual, sesgado y mesiánico. Yo creo que allí hay una diferencia fundamental. Y otra cosa, otro elemento que nos ha llevado a esta polarización es que en el marco de esta tribalización, pues al momento electoral, los niveles de abstención en el mundo han disminuido, se puede decir, pero nos estamos yendo hacia los extremos. La candidata Siempre, y esto ha sido una constante que en América Latina, por ejemplo ahora en Argentina, Milei es el máximo exponente del liberalismo en sus últimas consecuencias. Dentro de la Unión Cívico-Radical de la derecha tradicional, quien se impone es Bullrich, la facción más extrema, si se quiere, y por parte del peronismo, pues que es una amalgama un poco compleja, ¿verdad? Difícil de entender. Bueno, Sergio Massa, un ministro de Economía que tiene una inflación de 150% anual, pues es el que está aspirando a las presidenciales. Y esta tribalización
rivalización nos hace colocar la política desde un punto de vista muy maniqueo, ¿no? Negro y blanco, en un combate antagónico. Y eso me refiero hay un trabajo extraordinario de la profesora Chantal Moffett, que probablemente el profesor Belmonte y Ana Milagros conozcan, que es precisamente cómo transformar estas luchas antagónicas, es decir, yo, bajo mi criterio y bajo mis percepciones, quiero destruir al otro. Y no entiendo que debo convivir bajo un mismo proceso político. Entonces, ¿cómo transformar esto a un diálogo y a un debate agonístico? El debate, en la confrontación de ideas, no es malo. Es absolutamente deseable en una democracia. Es saludable. Es absolutamente saludable para fortalecer nuestras instituciones, para fortalecer el espacio cívico. Y allí también nos lleva a otro punto que creo que es importante reflexionar, que la política y las políticas públicas y la agenda pública de hoy no se puede entender igual que a los años 60. Las teorías más tradicionales son incompatibles con la realidad que nos rodea, porque hasta ese punto pues entendíamos que solo desde el Parlamento o desde el Poder Ejecutivo pues teníamos iniciativas legislativas o podíamos incidir de una forma muy limitada solamente a través del voto en la agenda pública. No, hoy en día un espacio como este en los medios de comunicación nos está permitiendo elevar a la agenda pública temas de interés común, de interés nacional, y de otra forma las redes sociales también nos abren ventanas, desafíos, pero también oportunidades. Y yo creo que allí radica un punto fundamental, que es retomar el valor de la verdad en la política, alejarnos de esta posverdad que enrarece, mezclando mentiras con algunas matices de verdad, toda la escena política que nos rodea, y adentrarnos en un debate político de altura, retomar la política donde el voto es absolutamente un vector esencial. Yo creo que dinamitar el voto ha sido de las peores iniciativas que ha podido tener cualquier organización política, dígase en Venezuela o dígase en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, pero ahí ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, se ve que me iba a quedar corta, profesora Mario Belmonte, sociólogo, también para cerrar. El punto, además, es, bueno, en esa movilización que se pretende, además en torno a un recurso fundamental de expresión, de decisión, como el voto, como estamos en Venezuela, y bueno, de acuerdo a lo que se exprese también este domingo, ¿qué cree se debe hacer? ¿Cuáles son nuestras maneras para reactivar algo tan importante que es la participación ciudadana? Además es entendido desde la corresponsabilidad, que no es que uno tiene más responsabilidad que el otro, es que todos lo tenemos. Así es, claro que es importante eso de rescatar el valor político del voto, que es lo que se ha hecho durante un tiempo. Colocarle un camino minado al voto. Pues el voto, si esto lo va a resolver un agente externo, lo va a resolver algún agente distinto, o de pronto un mesías que surgió desde la antipolítica. También la antipolítica ha sido un factor muy importante en Venezuela, y parte de una candidatura muy importante se nutre de la antipolítica también, de un lado, así como llegó el presidente Chávez en nombre de la antipolítica, alguien quiere también desafiar lo existente en nombre de la antipolítica. No está tan claramente evidenciado, pero en nombre de eso, en nombre de que el resto de los humanos está equivocado, menos yo soy dueño de las certezas. Entonces, en ese sentido, el debate desaparece. Si no hay debate, no hay política. Lo que hay es una actividad en la cual una gente se organiza, hay alguien con ciertas capacidades para comunicarse o para representar la ira de ese momento. Yo creo que la ira es un elemento que que es peligroso para la vida política. Bueno, en nombre del anti, ¿no? En nombre del pro, vamos a hacer tal asunto. Y lo otro en Venezuela y en todas partes del mundo es que no se puede construir nada en este país si uno no se entiende con el otro. Pero ¿cómo vituperan, cómo calumnian en quien está negociando? Por favor, la política es negociación, es acuerdo, es llegar a un punto entre los tres, si más allá de uno y del otro, entre los tres. Y ese punto necesariamente hay que dar concesiones, porque no es posible que la verdad es absoluta se imponga. Como dice Pérez Reverte, es de gilipollas, la palabra aquí no suena tan fea, no atribuirle mérito alguno al adversario y pensar que todo lo que decimos nosotros es la verdad, ¿no? Sí, lo que pasa es que tienen que también, de acuerdo a la honestidad que mencionaba, que es esencial, además un valor fundamental, para creer en esos procesos se tiene que cumplir lo que se acuerda. Y así, bueno, tenemos una larga historia ya de incumplimientos que nos llevan hoy a con lo que usted dice, que algunos digan, sencillamente no creo. Pero para creer, y solo el tiempo y las acciones pues matarán mis juicios. Pero lo que pasa es que hay que seguir negociando. Obvio, yo creo que sí. Porque si se casa entre amigos nuestros, entre los que están con nosotros, ¿para qué negociar si piensan como nosotros? Repiten y acentúan lo que uno cree, como hace el presidente Trump con sus Twitter, que él se dirige a una masa que cree y le refuerza lo que él cree. No, hay que buscar en el otro, porque con el otro aprendemos más. Me dice el profesor, mira, Belmonte, léete un libro distinto a lo que tú piensas para que puedas aprender, si no, no aprendes. Y es cierto, hay que ver la lectura del otro. Como decía por ahí Carol Cosi, puede ser que usted tenga razón
o a lo mejor yo, pero lo más seguro es que ambos estemos equivocados. Eso es bien democrático, porque hay que buscar la verdad, hay que buscar las consecuencias, hay que buscar conclusiones que representen el universo, que representen la totalidad, la democracia, la representatividad. Y que nos lleven a una evolución, además. Por supuesto. Total, gracias a los tres, me ha encantado. Gracias por haber venido además al estudio, en el caso del profesor Amalio Belmonte, sociólogo, y en el caso también de Dylan Pereira como licenciado en estudios liberales, experto en Derecho Internacional, analista político, los dos aquí en el estudio para este panel. Y además agradecidos con Ana Milagros Parra, politóloga, analista de políticas públicas, ha estado acompañándonos por online a través del Zoom. A ustedes, cuídense mucho, feliz tarde, gracias una vez más, seguiremos analizando este y otros temas que son o deberían ser muy importantes, de interés para todos, ¿no? Y me toca entonces también despedir el programa en nombre de todo el equipo.